¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas mujeres dejan una huella imborrable en el alma de un hombre, mientras otras pasan sin causar más que un eco fugaz? No tiene que ver con su cuerpo, ni con lo que dice o calla, ni con cuánto se esfuerza por gustar. Hay algo más. Algo que va más allá de lo visible. Es una energía, un susurro del alma que toca una fibra tan profunda en él, que ni siquiera él podría explicarlo con palabras. Y sin embargo, ahí está, pensando en ella. Una y otra vez. Como si una parte de él le perteneciera sin que él lo hubiera decidido. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué despiertan esas mujeres que logran quedarse a vivir en el inconsciente masculino? La respuesta no está en la superficie. Está en las profundidades de la psique, ahí donde habita el misterio que Jung llamó el ánima. El ánima es la imagen interior de lo femenino que todo hombre lleva dentro. No es una mujer real, es una figura simbólica, construida a lo largo de su vida con retazos de memorias, emociones, ideales, dolores, intuiciones. Es la suma inconsciente de lo que para él significa lo femenino esencial. Y cuando una mujer en el mundo externo toca esa imagen, algo se despierta. Algo poderoso. Algo que no se olvida. No es algo que se pueda fingir. No se trata de decir lo correcto o de jugar con estrategias vacías. Es otra cosa. Es una presencia. Una vibración. Una forma de estar en el mundo que activa ese eco interno en él, y lo hace recordarte incluso cuando no estás. Y ahí es donde entran tres palabras. No son palabras comunes. No son obvias. No son frases cliché. Son palabras que vibran con símbolos, con mitos, con emociones arquetípicas. Palabras que hablan en el idioma del alma. Porque el alma no se enamora de lo lógico. Se enamora de lo simbólico. De lo que sugiere, de lo que no se dice pero se intuye. El inconsciente masculino no responde a lo evidente, sino a lo que lo conecta con su propio misterio. Y tú puedes ser esa conexión. Tú puedes aprender a hablar en ese idioma invisible. Pero no desde la manipulación, sino desde el poder auténtico de tu esencia. Porque cuando tú encarnas un arquetipo, no como un disfraz, sino como una expresión viva de tu alma, algo en él se despierta. Y empieza a verte con ojos que no son solo suyos. Son los ojos de su inconsciente, de su ánima, de ese lugar donde el deseo se convierte en destino. A lo largo de este vídeo, voy a revelarte esas tres palabras. Pero antes de decírtelas, necesito que comprendas algo. Las palabras, por sí solas, no tienen poder. Es la energía con la que las habitas lo que las vuelve inolvidables. Es tu capacidad de encarnar lo que representan lo que hace que se le queden grabadas como un eco que no puede apagar. Este no es un juego para cualquiera. Es un llamado para mujeres conscientes, despiertas, que están listas para habitar su profundidad, su misterio, su verdad. Porque solo una mujer que se conoce puede tocar ese lugar sagrado en un hombre, ese rincón donde nace la fascinación que no se explica, solo se siente. Y cuando tú hablas desde ahí, no necesitas correr detrás de nadie. Porque lo que despiertas en él no es solo atracción. Es resonancia. Es reconocimiento. Es alma llamando alma. Y eso no se olvida. Imagina esto. Él va caminando por la calle, revisando su teléfono, atendiendo llamadas, inmerso en su rutina. Todo parece normal, pero de pronto, sin razón aparente, su mente se detiene, y ahí estás tú. Un recuerdo, un gesto, una sensación. No sabe por qué, pero tu presencia lo envuelve como un perfume invisible. No es algo que eligió pensar. Es algo que lo piensa a él. Ese es el poder al que puedes acceder. Un poder silencioso, casi invisible, pero profundamente transformador. Un poder que no grita, no persigue, no exige. Un poder que deja huella. Cuando aprendes a hablarle no solo a su mente, sino a su inconsciente, algo cambia. Plantas una semilla que no florece de inmediato, pero que crece en la oscuridad, en lo profundo, en silencio. Y un día, él se despierta con una certeza inexplicable. No puede dejar de pensarte. No puede olvidarte. No porque lo hayas conquistado,
sino porque te convertiste en símbolo, en arquetipo, en historia. Sí, historia. Porque cuando una mujer logra tocar las fibras invisibles del alma masculina, deja de ser solo ella para volverse parte de su mito personal. Y eso no se borra. No se reemplaza. No se supera fácilmente. A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar el misterio de 3 palabras. 3 palabras que no son hechizos ni trucos de seducción, sino llaves simbólicas. Llaves que abren puertas en la psique masculina, que despiertan memorias dormidas, que lo conectan con su propia sensibilidad, con su deseo más profundo de vincularse desde lo real. Pero estas palabras no funcionan desde la máscara. Funcionan cuando tú te habitas. Cuando sabes quién eres. Cuando no mendigas amor, porque reconoces el valor de tu energía. Cuando no te minimizas para caber, ni te diluyes por miedo a incomodar. Este viaje no se trata de obtener amor. Se trata de recordar que tú eres amor en forma viva. Y desde ese lugar, ya no compites, ya no dudas, ya no persigues. Te conviertes en un campo magnético, no porque lo intentes, sino porque lo eres. Y sí, tal vez tú sabes lo que es dar de más. Tal vez amaste sin ser mirada de verdad. Tal vez te perdiste creyendo que eso era amar. Pero hoy, algo cambia. Hoy te vas a ver desde otro lugar. Vas a entender que la verdadera influencia emocional nace de la integridad. De tu capacidad de habitar tu misterio sin disculparte por ello. De reconocer que no necesitas hacer algo para ser inolvidable. Solo necesitas tocar el lugar correcto. Y ese lugar está en él. Pero también está en ti. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque estas 3 palabras no solo tienen el poder de impactarlo a él. Tienen el poder de reconectarte contigo. De devolverte a ti misma. De convertirte en esa mujer que no necesita rogar por atención. Porque ya es el llamado. El eco. La presencia que permanece. Y cuando termines este vídeo, quiero leerte. Quiero saber qué se movió en ti, que entendiste sobre tu historia, que estás lista para soltar. Porque tus palabras no solo te liberan a ti. Pueden liberar a otras. Juntas podemos reescribir lo que significa amar. Juntas podemos crear una nueva forma de presencia femenina. Una que no se apaga. Una que no se suplica. Una que se recuerda. Porque cuando entiendes cómo tocar el alma, ya no necesitas tocar la puerta. La puerta se abre sola. ¿Alguna vez estuviste en un lugar donde un aroma, quizás el de la lluvia sobre la tierra caliente o el pan recién horneado, te llevó, sin previo aviso, a un recuerdo tan vívido de tu infancia que por un segundo todo lo demás desapareció? ¿O escuchaste una canción que te hizo cerrar los ojos sin saber por qué, sintiendo una mezcla de nostalgia, dulzura y algo que no puedes nombrar? Eso no es casualidad. Eso es el inconsciente hablando. Carl Jung lo sabía. Él comprendió que el inconsciente no es solo un almacén de memorias perdidas. Es un territorio vivo. Un mundo en sombra, poblado de símbolos, emociones, imágenes arquetípicas que siguen latiendo dentro de nosotros mucho después de que creemos haber olvidado. Y ese mundo responde al lenguaje más antiguo de todos, el lenguaje simbólico. Ese que no necesita ser explicado, porque se siente. Cuando aprendes a comunicarte desde ahí, desde ese nivel, algo mágico sucede. Tu presencia deja de ser solo física. Te vuelves símbolo. Te vuelves emoción encarnada. Te vuelves historia. Y entonces, él no te recuerda solo porque te vio o te escuchó. Te recuerda porque lo hiciste sentir algo que no entiende, pero que no puede ignorar. Imagina que le dices, cuando estoy cerca de ti, siento que el tiempo se detiene. No es una frase cualquiera. Es una llave. Estás invocando el símbolo del tiempo, la percepción, la presencia absoluta. Y sin saberlo, su inconsciente puede conectar eso con momentos de paz, de pertenencia, de ternura. Tal vez con el primer lugar donde se sintió amado sin tener que hacer nada. Tal vez con el abrazo de una madre, o con una tarde luminosa de su niñez. O si le dices, hay algo en tu forma de mirar que me hace sentir protegida. No estás elogiando sus ojos.
Estás despertando al protector interno. Estás tocando el arquetipo del guardián, del héroe, del hombre que cuida. Estás activando en él el deseo profundo de tener un propósito en tu vida. No porque lo necesites, sino porque eliges reconocer su fuerza. Y eso lo transforma. O está, me recuerdas a algo que no puedo nombrar, pero siento que ya conozco. Esa frase no es simple. Esa frase es una puerta. Invoca el arquetipo del misterio, del reencuentro de almas, de lo eterno. Lo hace preguntarse, ¿por qué ella me resulta tan familiar? Y esa pregunta no lo abandona. Lo acompaña. Se filtra en sus pensamientos. Porque el inconsciente masculino anhela ese tipo de conexión que no se puede explicar con lógica, solo con alma. Esto es lo que nadie te enseñó, que no necesitas gritar para dejar una huella. No necesitas probar tu valor. Solo necesitas aprender a hablar en el idioma de las imágenes internas. Porque ahí, en ese campo invisible, es donde se forma el verdadero vínculo. Estas frases no son hechizos. Son vehículos. Y tú decides desde dónde las conduces. Si lo haces desde la carencia, no llegan. Pero si lo haces desde tu centro, desde la mujer que sabe quién es y que evoca, entonces sí, te vuelves inolvidable. Porque no se trata de ser perfecta. Se trata de ser símbolo. Y un símbolo no se olvida. Un símbolo se queda, se repite, se sueña. Un símbolo activa. Y cuando él te piensa sin entender por qué, cuando tu imagen aparece en los huecos de su día, cuando tu voz resuena como un eco sin origen claro, sabrás que no es casualidad. Es que entraste en su inconsciente, no como una mujer más, sino como una historia que su alma está deseando volver a contar. El inconsciente no se ve, no se toca, pero lo guía todo. Es él quien elige a quien extrañamos sin razón, quien aparece en nuestros sueños sin haber sido invitado, quien deja una marca que el tiempo no borra. Y cuando aprendes a hablar su idioma, no el idioma de la lógica, sino el del símbolo, todo cambia. Dejas de ser una mujer más, y te conviertes en una presencia que no se olvida. Porque los símbolos no se olvidan. Se graban. Se sienten. Se sueñan. Al final de este vídeo, quiero que me digas, ¿cuál de estas frases resonó más contigo? ¿Cuál has dicho? ¿Cuál te gustaría decir? Porque cuando compartimos nuestras experiencias, creamos una red poderosa de mujeres conscientes. Mujeres que aman no desde la carencia, sino desde la sabiduría. Mujeres que tocan no solo el cuerpo, sino también el alma. ¿Te has fijado cómo hay palabras que, aunque sencillas, despiertan en un hombre algo que no puede explicar? ¿Cómo ciertas frases pueden detener el tiempo, romper su armadura y hacer que te mire como si fueras un misterio que lleva siglos buscando? Eso sucede porque sin saberlo, estás activando arquetipos. Y Carl Jung lo explicó con claridad. Los arquetipos no son invención humana. Son formas universales, patrones que viven en el inconsciente y moldean nuestras emociones, elecciones y vínculos. Dentro de cada hombre habitan estas figuras: el amante, el héroe, el cuidador, el sabio, y cada una de ellas espera ser despertada. ¿Y sabes cuál es la llave? El lenguaje simbólico. La palabra precisa. En el momento justo. Con la energía adecuada. Imagina que le dices: me siento viva cuando estoy contigo. Esa no es solo una frase bonita. Es fuego. Es presencia. Activa al amante. Él no solo se siente deseado, se siente encendido. Siente que su existencia despierta algo en ti. Y eso lo transforma. Ahora piensa en esta otra: me das una seguridad que pocas personas logran. Esa frase no halaga. Reconoce. Reconoce al cuidador dentro de él. Esa parte que quiere proteger, sostener, ofrecer refugio. Y cuando un hombre se siente visto así, siente propósito. Siente que su fuerza tiene dirección. ¿Y qué pasa cuando le dices? Cuando hablas, todo parece tener sentido. Ahí invocas al héroe. Le das el rol del que guía, del que inspira, del que puede enfrentar lo imposible y aún así mantenerse firme. Y el héroe necesita sentirse admirado,
reconocido, sentido como alguien que importa. Cuando activas ese arquetipo, él no solo quiere estar contigo, quiere protegerte, quiere merecerte, quiere luchar por ti. Pero, atención, esto no es un juego de frases. No se trata de memorizar líneas para repetirlas sin alma. El inconsciente es sabio. Reconoce lo falso. Y lo falso no toca nada. Por eso, la verdadera magia está en esto: ver de verdad al hombre que tienes delante. Reconocer lo que en él despierta algo en ti. Y desde ahí, nombrarlo. No como estrategia, sino como acto de conexión. Porque cuando hablas desde lo auténtico, tus palabras tienen peso. Y ese peso no aplasta, no presiona. Ese peso se siente como un ancla dulce en su interior. Como un llamado que no puede ignorar. Así que pregúntate: ¿qué veo en él que merece ser dicho con verdad? ¿Qué presencia despierta en mí? Y cuando lo sepas, nómbralo. Con suavidad, con poder, con alma. Y entonces, sin darte cuenta, entrarás en su inconsciente. No como una idea, sino como una experiencia. Y esa experiencia se quedará. Aunque pasen los días, aunque no estés, aunque la lógica diga que ya fue. Él te recordará. Porque no fuiste una mujer más. Fuiste un símbolo. Fuiste el eco que aún resuena cuando todo parece en silencio. ¿Quieres probarlo tú también? Intenta con esta frase: hay algo en ti que me hace sentir segura y libre al mismo tiempo. No parece gran cosa a primera vista, pero detente un segundo. Escucha el eco que deja. Seguridad y libertad, dos extremos que rara vez se unen, y sin embargo aquí conviven. Esta frase no solo comunica una emoción, invoca una paradoja. Y el inconsciente ama las paradojas. Porque ahí, en esa tensión entre opuestos, nace el misterio, nace la atracción, nace el símbolo. Acabas de activar, sin saberlo, dos arquetipos al mismo tiempo: el cuidador y el amante. Él se siente protector y a la vez deseado. Siente que su presencia te sostiene, pero también te expande. Y eso lo toca profundamente. Porque no le estás pidiendo algo, lo estás reconociendo. Y cuando alguien se siente visto en sus dimensiones más sutiles, algo despierta. Algo que no puede ignorar. Esa es la magia del lenguaje simbólico. No busca convencer. No necesita explicar. Simplemente resuena. Entra en el alma como una canción que ya conocía, aunque no recordaba de dónde. Porque como enseñó Carl Jung, el inconsciente no entiende argumentos, pero sí responde a símbolos. Y una frase dicha desde el alma, con intención, con verdad, puede quedarse vibrando en la mente de alguien por días, semanas, incluso años. Haz una pausa ahora. Y pregúntate con sinceridad: ¿cuál de estos arquetipos sueles despertar en los hombres, incluso sin darte cuenta? ¿El héroe que quiere luchar por ti? ¿El amante que se enciende con tu presencia? ¿El cuidador que quiere envolverte en calma? Y luego hazte una pregunta aún más poderosa: ¿cuál de ellos te gustaría despertar con más intención? Porque cuando reconoces este mapa interno, ya no caminas a ciegas. Te conviertes en una mujer que sabe quién es, sabe lo que evoca, y sabe cómo tocar sin herir, cómo guiar sin dominar, cómo conectar sin perderse. Y aquí está la invitación: escribe en los comentarios tu reflexión. ¿Qué arquetipo reconoces en ti? ¿Cuál quieres desarrollar? Cuando lo escribes, lo haces real. Lo anclas en tu conciencia. Y cuando lo compartes, ayudas a otras mujeres a ver sus propios patrones. Eso es más que autoayuda. Es sororidad simbólica. Es tejer juntas una nueva forma de amar, más profunda, más lúcida, más poderosa. Porque en el fondo, no son las palabras lo que toca. Es la intención que llevan dentro. Es el símbolo que despiertan. Es la parte de él que nunca supo que tenía, hasta que tú la nombraste. Y en ese instante, sin que lo busques, te conviertes en algo más que una mujer. Te conviertes en significado. Te conviertes en eco. Te conviertes en arquetipo.
En el universo simbólico de Jung, las palabras no son simples herramientas de comunicación. Son hechizos. Son llaves invisibles que abren puertas ocultas en lo más profundo del alma. Cada vez que hablas, estás pintando imágenes en la psique de quien te escucha. Y si lo haces con consciencia, puedes dejar una huella que no se borra. No por insistencia, no por presencia constante, sino porque lograste tocar algo que ya existía, algo dormido, algo esperando ser nombrado. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Cuando le dices a un hombre, desde que llegaste, todo empezó a tener sentido, no estás hablando solo de él. Estás activando el arquetipo del héroe con propósito, del hombre que deja huella, del que transforma. Y esa frase se convierte en un espejo en el que él desea verse. Porque no estás adulando, estás revelando. Y cuando alguien se siente revelado, no te olvida. Porque lo hiciste verse. Le diste un rol en tu historia y en su propio inconsciente. Ahora piensa en esta. Es extraño, pero contigo todo parece familiar, como si te hubiera esperado sin saberlo. Esa no es una frase cursi. Es una llamada simbólica. Habla del arquetipo del reencuentro, de las almas que se reconocen más allá del tiempo. No es racional. Es poético. Y el inconsciente responde a eso como si despertara de un sueño. Porque no entiende lógica, entiende mito, entiende destino, entiende magia. Y aquí está el secreto que pocas mujeres saben. No es lo que dices, es desde donde lo dices. No memorices frases. Vive el símbolo. No actúes un papel. Conviértete en imagen. El inconsciente no se deja engañar. Rechaza lo falso, pero se entrega por completo a lo auténtico. Por eso, cuando dices algo desde la verdad de lo que sientes, pero envuelto en símbolo, creas una experiencia. Y eso permanece. Haz esta prueba. Cierra los ojos y escucha. Cuando me abrazas, siento que el mundo se detiene y por fin puedo descansar. ¿Qué imagen aparece? ¿Quién no querría ser ese refugio para alguien? ¿Quién no desearía ser recordado como el lugar donde el alma del otro encuentra paz? Eso es lo que haces cuando hablas con símbolos. No empujas. Invitas. No exiges. Despiertas. Y ahí está el verdadero magnetismo femenino. No en perseguir atención, sino en habitar tu profundidad al punto que se vuelve irresistible. Así que ahora te dejo con esta reflexión. ¿Estás hablando con palabras vacías o estás invocando símbolos que dejan huella? ¿Estás intentando convencer o estás permitiendo que te sientan? Recuerda, la mujer que comprende el poder simbólico del lenguaje ya no necesita rogar por amor, porque se convierte en experiencia, en significado, en historia. Y la historia, cuando es vivida desde el alma, jamás se olvida. Déjame en los comentarios qué frase te tocó más, cuál te gustaría decir, o cuál ya dijiste y dejó marca. Así, juntas, vamos tejiendo un nuevo lenguaje entre lo femenino y lo arquetípico. Un lenguaje que no se aprende de memoria. Se recuerda, porque siempre estuvo ahí. Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten. Palabras que, cuando se dicen con presencia y verdad, atraviesan la mente racional y van directo al alma. No porque sean poéticas, ni porque suenen bonitas, sino porque despiertan símbolos profundos que habitan en el inconsciente. Carl Jung decía que nuestra psique está tejida por arquetipos, patrones universales de experiencia y emoción. Y cuando usamos palabras que activan esos arquetipos, creamos algo que va más allá de la atracción, creamos vínculo simbólico. Hoy quiero hablarte de 3 palabras que, usadas con intención, pueden fijar tu imagen en la mente de un hombre, no por estrategia, sino por resonancia emocional. Primera palabra, intenso. No es solo una descripción. Es una antorcha. Intenso evoca el fuego, la vitalidad, el deseo de vivir algo que arda, que marque. Cuando dices algo como, tu energía es intensamente magnética, me cuesta ignorarte. No estás coqueteando en el sentido común. Estás hablándole a su arquetipo del amante, al que desea ser fuego, al que quiere sentirse deseado, vivo, necesario. Esa frase no se olvida porque toca su necesidad interna de ser pasión para alguien.
Segunda palabra, misterio. El misterio es la esencia del inconsciente. Habla del velo, de lo no dicho, de lo sagrado. Activa el arquetipo de la musa, la sacerdotisa, la gran madre. Es esa sensación de querer acercarse más, pero no entender del todo. Dile, por ejemplo, hay algo en ti que no logro descifrar, y eso me atrae aún más. Aquí no das respuestas, das preguntas. Y el inconsciente ama las preguntas simbólicas. Porque cada símbolo que se oculta, fascina. Tercera palabra, destino. Una palabra que carga peso arquetípico profundo. El sí mismo, el propósito, el orden oculto del universo. Cuando le dices, tengo la sensación de que esto no es casualidad, que había algo en juego más allá de nosotros. No estás hablando de suerte, estás hablando de trascendencia. Y esa palabra lo conecta con algo más grande, con su deseo de tener un propósito, una historia, un sentido. Y si tú formas parte de ese relato, no podrás soltarte fácilmente. Ahora, ¿cómo usar estas palabras sin sonar artificial? La clave está en la combinación de naturalidad y ritual simbólico. No es recitar frases perfectas. Es hablar desde un lugar real, pero con lenguaje arquetípico. Te doy ejemplos sutiles. En un mensaje de voz. No sé qué fue ese sueño contigo, pero me dejó una sensación intensa, como si algo estuviera por pasar. En una historia. Una imagen borrosa, una vela encendida y la frase. Algunos encuentros tienen aroma a destino. No se explican, solo se sienten. En una conversación real, con una pausa que invite al silencio. Hay algo en ti, algo misterioso que no puedo entender, pero que me resulta extrañamente familiar. Estas frases no funcionan porque sean bonitas. Funcionan porque despiertan memoria simbólica, porque invocan imágenes arquetípicas que él ya lleva dentro. No estás imponiendo algo nuevo. Estás revelando lo que ya existe en su psique. Y cuando una mujer aprende a hablarle al inconsciente, ya no necesita competir, ni explicarse, ni forzar conexiones. Porque se convierte en recuerdo emocional. En símbolo. Y los símbolos no se olvidan. Ahora dime, ¿cuál de estas palabras resuena más contigo? ¿Cuál te gustaría empezar a usar con más intención? Comparte tu experiencia en los comentarios y sigamos despertando juntas esta forma de amar que no es superficial ni impulsiva, es simbólica, profunda y memorable. Porque cuando una mujer habla desde el alma, deja huella. Ahora piensa conmigo. ¿Cuál de estas palabras resonó más profundamente contigo? ¿Cuál te gustaría experimentar, probar, hacer parte de tu forma de hablar y de habitar el amor? Y más aún, ¿qué arquetipo deseas evocar en el próximo hombre que cruce tu camino? ¿El amante que enciende, el cuidador que abraza, el héroe que guía o el místico que intuye? Escribe en los comentarios cuál de estas frases usarías hoy mismo y en qué contexto. Porque aquí no solo compartimos reflexiones, construimos un repertorio simbólico. Un lenguaje secreto entre mujeres conscientes que ya comprendieron que las palabras son llaves y que el lenguaje es poder. Porque al final, lo que hace que un hombre te recuerde no es el cuerpo, ni los mensajes constantes, ni siquiera tu presencia física. Lo que lo marca, lo que queda, lo que regresa a su mente en medio del silencio, es la imagen simbólica que dejaste en su alma. ¿Has vivido ese momento donde dices algo aparentemente simple, y los ojos de él cambian? Como si una parte dormida se despertara. Como si por un segundo el tiempo se detuviera y lo único real fuera tu voz, tu presencia, tu frase. Él intenta disimular, cambia de tema, se ríe, pero tú lo sientes. Sientes que tu palabra tocó algo sagrado. Eso, según Carl Jung, es sincronicidad. La sincronicidad no es coincidencia. Es cuando dos hechos externos se cruzan sin una conexión lógica aparente, pero con un significado profundo. Es cuando una frase que nace en ti llega a él justo cuando la necesitaba, aunque no lo supiera. Y cuando eso ocurre, no lo interpreta como azar. Lo vive como destino. Ahora te preguntarás, ¿cómo se crea eso? No se fuerza. Se escucha. La clave está en la presencia.
en el arte de percibir más allá de las palabras, de observar sus silencios, sus gestos, sus dudas no dichas. Y desde ese lugar interno, hablas. No para agradar, no para convencer, hablas para revelar. Te doy un ejemplo. Imagina que él atraviesa un momento de duda, de transición. No sabe hacia dónde ir, pero tampoco lo expresa con claridad. Y tú le dices, tienes una fuerza serena. Incluso en medio del caos, transmites dirección. Esa frase, dicha en el momento exacto, es un acto simbólico. No solo lo reconoces, lo nombras. Y cuando una parte interna es nombrada, despierta. No lo motivas desde afuera. Lo haces recordar algo que ya era suyo. Y eso es lo que hace que una mujer deje huella. No su perfección, no su insistencia, sino su capacidad de ver lo invisible y decir lo esencial. Cuando logras eso, su inconsciente no te suelta. Por eso, hoy te invito a hacer una pausa, a pensar en las palabras que usas. ¿Expresan tu alma o solo tus miedos? ¿Dibujan símbolos o solo describen hechos? ¿Resuenan con el corazón o intentan controlar el resultado? Recuerda, cuando una mujer habla desde su centro, desde el símbolo, desde la verdad profunda, no necesita gritar, porque su eco resuena por dentro. Y ese eco se queda. Escribe en los comentarios. ¿Qué palabra te gustaría integrar hoy mismo en tu forma de amar? ¿Qué frase simbólica usarías con ese hombre que te importa? Y más importante aún, ¿qué energía femenina deseas encarnar en tu lenguaje? El mundo necesita más mujeres que amen con el alma y hablen con poder simbólico. Hay frases que parecen pequeñas, pero se quedan grabadas como si fueran profecías susurradas. No porque sean brillantes, no porque lo digas con voz seductora, sino porque llegan justo cuando algo dentro de él estaba esperando escuchar eso. Esa frase, sin que lo sepas, se convierte en un punto de sincronicidad. Él la recordará, no solo con la mente, con la piel, con el alma. Y sin entender por qué, empezará a asociar esa sensación contigo. Imagina esto. En medio de una conversación cualquiera, le dices. Hay días en que todo parece ruido, hasta que llega una presencia y todo se alinea. No estás diciendo que él es esa presencia, pero su inconsciente lo interpreta así. Y si justo ese día se sentía perdido, desvalorizado, confundido, esa frase no sonará como un halago. Sonará como un mensaje del universo. Eso es el poder simbólico del lenguaje. No convence, no argumenta, evoca, no te hace lógica, te hace sentido. Y lo más hermoso es que estos momentos de sincronicidad no necesitan ser grandiosos. No tienen que venir con flores ni escenas dramáticas. Pueden llegar por un simple mensaje de voz, una nota, una historia en Instagram. Una línea escrita con intención y alma. Lo que importa no es la forma. Es la vibración emocional con la que llega. El símbolo que contiene. La imagen que dibuja en su mente sin que pueda evitarlo. ¿Quieres usar esto hoy mismo? No necesitas ensayar frases. Solo presta atención. Mira qué está viviendo él. ¿Una transición? ¿Una pérdida? ¿Un logro? ¿Una incertidumbre? Ahora mira qué símbolo acompaña ese momento. Y luego, habla desde ahí. Por ejemplo, no sé por qué, pero pensé en ti cuando leí esto. Algunas almas pasan como tormentas, otras como faros. Si lo dices con verdad, sin presión, sin buscar respuesta inmediata, esa frase puede tocar algo en el que estaba escondido. Y él sentirá que no fue casualidad. Porque el secreto de la sincronicidad está en el tiempo. Cuando la palabra correcta llega en el momento correcto, no se olvida. Se convierte en señal, en ancla emocional, en historia interna. Él no recordará que llevabas puesto esa noche, pero recordará exactamente cómo se sintió cuando dijiste eso.
Porque hay frases que se alojan en el alma como un eco. Por eso, cuando estés con él, preséntate, pero no te expliques. Insinúa, pero no te justifiques. Despierta símbolos, pero no te entregues entera. Porque el inconsciente no se aferra a lo obvio. Se aferra a lo enigmático. Y aquí está la gran verdad que nadie te dice. Cuanto más persigues a un hombre, más él se aleja. Cuanto más te explicas, más te apagas. No porque seas menos, sino porque estás saliendo del campo simbólico y entrando en lo literal. Y lo literal, el inconsciente lo descarta. Carl Jung decía que la psique se siente atraída por lo arquetípico, no por lo explícito. Por eso, cuando tú insinúas, cuando apareces y desapareces con suavidad, cuando dejas una frase cargada de sentido y luego guardas silencio, te vuelves imagen simbólica. Te conviertes en arquetipo viviente, en un signo de interrogación emocional dentro de él. Y eso es mucho más magnético que cualquier discurso o estrategia. No necesitas repetir para ser recordada. Necesitas resonar. No necesitas estar todo el tiempo para ser importante. Solo necesitas tocar el símbolo correcto una vez, en el momento perfecto. Y desde ahí, lo que construyes no es solo conexión. Es destino. Ahora dime. ¿Alguna vez dijiste algo que pareció llegar en el momento justo, como si el universo hablara a través de ti? ¿O escuchaste algo que tocó una parte de ti que ni sabías que estaba esperando? Compártelo en los comentarios. Cambiemos historias de sincronicidad. Porque cada una de ellas es una prueba de que lo invisible también habla. Y cuando lo sabemos escuchar, el amor deja de ser una elección y se convierte en memoria sagrada. Pasemos a la práctica, porque la teoría sin acción es solo ruido vacío. En lugar de escribir "te extraño" 1000 veces, di esa frase una sola vez, pero con todo el peso del silencio y la intención detrás. Por ejemplo, hoy sopló un viento extraño y tu nombre vino a mi mente. No pides nada. No insistes. Solo sueltas una imagen ligera, llena de misterio, que deja espacio para que él complete el cuadro con su imaginación, sus deseos y sus recuerdos. Otro paso poderoso es el silencio consciente. Cuando él te escribe, no sientas la necesidad de responder al instante. Lee sus palabras, siente su energía, y responde horas después con algo sutil y cargado de presencia. Estuve leyendo lo que me escribiste y me quedé un rato sintiéndolo. Me gusta cuando me haces pensar. No desapareces, no ignoras, simplemente dosificas tu presencia. Esa pausa no es ausencia, es magnetismo. Porque lo que se da en exceso pierde su valor simbólico. La verdadera repetición simbólica no está en las palabras repetidas, sino en las sensaciones que vuelven en ciclos. Un aroma, una frase, una emoción que él vivió contigo reaparece una y otra vez, no porque tú lo fuerces, sino porque tú activaste memorias emocionales profundas. No necesitas ser predecible, necesitas ser inesperada. Aquí es donde el misterio se convierte en tu mejor aliado. No es un juego ni un truco. Es simplemente no revelarte por completo. Dejar espacios en blanco que invitan a que él te descubra poco a poco. Esto activa un arquetipo antiguo y poderoso. La mujer enigmática, la que representa el inconsciente femenino, la diosa que invita a sumergirse en lo desconocido. Cuando encarnas ese misterio, él se involucra sin darse cuenta, porque no eres solo una persona, eres un símbolo. Y los símbolos no se olvidan. Entonces, respira profundo y pregúntate, ¿estoy siendo presencia o estoy siendo presión? ¿Estoy dejando un rastro o estoy cubriendo todo con exceso? Escríbelo. Reflexiona en los comentarios donde crees que puedes estar exagerando en la entrega y que podrías cambiar con sutileza para mantener vivo el misterio. Recuerda, lo que es raro se vuelve valioso. Lo que se dosifica con inteligencia emocional se transforma en fascinación. La fascinación no requiere esfuerzo, no se impone. Ocupa su mente sin que lo note, porque usaste las palabras correctas, creaste ese momento sutil cargado de intención simbólica, y ahora la pregunta que vibra dentro de él es, ¿funcionó? ¿Realmente está pensando en mí? ¿O fui solo un mensaje más entre tantos?
Aquí entra la lectura de señales. Porque cuando un hombre es impactado emocionalmente por una mujer, no solo por su físico, sino por el efecto simbólico que ella dejó en su psique, comienza a actuar fuera de su patrón racional. Puede intentar ocultarlo, pero su inconsciente siempre encuentra la manera de manifestarse. Solo necesitas aprender a observar, a interpretar esos pequeños gestos, silencios y repeticiones. Ahí está la verdad que el lenguaje literal no puede contar. La primera señal clara de que estás dejando huella en su inconsciente es la iniciativa espontánea. Empieza a hablarte de la nada, sin razón aparente, con excusas simples o mensajes desconectados, algo como, soñé contigo, ¿puedes creerlo? O vi algo hoy que me recordó a ti. El contenido puede parecer trivial, pero el subtexto es profundo. Está buscando un motivo para volver a conectarse contigo. Eso significa que estás ocupando un espacio psíquico real, que tus palabras no se olvidaron, que dejaron marca. Otra señal evidente es la atención selectiva. De repente empieza a notar detalles sobre ti que ni siquiera creías importantes. Comenta algo que dijiste semanas atrás, recuerda una frase que soltaste casi sin pensar. Eso es fijación simbólica. Su inconsciente registró esas pequeñas piezas y ahora las está recuperando porque nadie guarda lo que no tocó su alma. Fíjate también en el cambio en su ritmo emocional. Un hombre que ha sido tocado a nivel simbólico alterna entre acercamientos intensos y silencios extraños. Eso no es falta de interés, es confusión interna. Al acceder a una profundidad que quizá nunca había explorado, siente que algo dentro de él se mueve, pero también siente la necesidad de retroceder para procesarlo. Sin embargo, siempre vuelve porque esa vibración sigue viva. Un indicio fuerte es la mirada. Te observa más de lo que habla, y cuando están juntos, te mira como si intentara descifrar un misterio. Guarda silencio, pero está presente. Esa mirada es el inconsciente intentando entender qué es lo que lo desestabiliza, porque tu sola presencia genera ese estado emocional diferente, casi hipnótico. Ahora, un detalle sutil pero crucial. Empieza a responder a tus entrelíneas, incluso cuando no pides nada directo. Tú dices algo ligero, como me parece hermoso cuando alguien sabe cuidar el silencio y días después te invita a un lugar tranquilo, lejos del ruido. Eso es el reaccionando a los símbolos que sembraste. No responde a la lógica de las palabras, sino a la emoción que hay detrás. Y la señal más clara de todas. Intenta mantenerse cerca emocionalmente, sin ponerle nombre. No habla de compromisos, pero muestra celos. No dice te amo, pero se sensibiliza ante cualquier indicio de perderte. No define lo que siente, pero busca tu presencia como si fuera algo vital. Eso es apego emocional inconsciente, profundo y real. Pero ojo, no siempre lo hará de forma evidente. Por eso lo más importante es observar patrones. La frecuencia de sus mensajes, los tiempos de respuesta, los silencios que parecen cargados de retorno, los recuerdos que guarda como tesoros. Todo eso forma un cuadro completo, un mapa de lo que realmente está pasando debajo de la superficie. Ahora, mira tu dinámica con él. ¿Cuáles de estas señales ya has visto? ¿Has notado frases tuyas que regresaron en sus palabras o actitudes? ¿O reacciones emocionales que parecían desproporcionadas a lo que se dijo? Piensa en ese momento exacto en que te diste cuenta de que él estaba afectado, incluso cuando no dijo nada. Ahí, justo ahí, está la verdad oculta que solo el lenguaje simbólico puede revelar. Antes de preguntarte si él aún piensa en ti, antes de intentar escribirle algo que lo impacte, antes incluso de decidir si debería seguir esperando o dejar ir, hay algo mucho más importante que debes mirar. Y eso, eres tú. No la tú que aprendió a complacer, a esperar, a mendigar migajas disfrazadas de atención. No la tú que se volvió experta en disimular su vacío. Me refiero a la tú real. La que siente, intuye y sabe, aunque a veces se calle. Porque todo lo que proyectas hacia afuera tiene su raíz en tu estado interno. El magnetismo no empieza con una frase bien dicha ni con una estrategia sutil. El magnetismo real empieza cuando entras en contacto con tu poder simbólico. Ese que no se impone, pero se siente. Ese que no necesita validación, pero deja huella. ¿Quieres saber por qué a veces pareces darlo todo y aún así no logras que te vean?
Porque das desde un lugar herido. Porque tu energía grita lo que tus labios callan. Carl Jung lo explicó con claridad. Cuando no integras tus partes rechazadas, actúas desde la carencia. Y cuando actúas desde la carencia, te conviertes en eco, no en fuente. En busca, no en presencia. Pero cuando una mujer se integra, cuando deja de luchar contra sí misma, cuando se elige con claridad, todo cambia. Ya no necesita convencer. Ya no necesita correr detrás de nadie. Ya no pregunta, ¿me recuerda? Porque sabe que dejó una marca. No por lo que dijo, sino por lo que fue. Porque las palabras pueden olvidarse, pero la vibración que llevaba se queda flotando en el inconsciente masculino, como una melodía que no se puede borrar. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Lo que realmente lo mueve no es tu disponibilidad, ni tus explicaciones, ni tus mensajes largos llenos de lógica. Es tu coherencia. Es la forma en que sostienes tu energía cuando no estás siendo mirada. Es cómo te mantienes entera incluso cuando no hay respuesta. Eso se siente. Eso lo toca. Eso lo desestabiliza. No porque lo manipules, sino porque eres presencia simbólica. Y lo simbólico no se discute. Se siente. Entonces, antes de escribirle, antes de actuar, detente. Pregúntate, ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde el miedo a no ser suficiente o desde la certeza de que soy valiosa incluso en el silencio? Porque cuando comunicas desde tu centro, todo lo que dices lleva un eco emocional. No necesitas forzar. Solo necesitas ser. Y ahora que estás entendiendo esto, quiero invitarte a practicarlo. Durante las próximas 24 horas, vas a elegir una de estas 3 palabras: intenso, misterio o destino. Solo una. Y la vas a usar con intención simbólica. En un mensaje. En una frase. En una historia. En una conversación. No como truco, sino como semilla. Que parezca algo cotidiano, pero que lleve una imagen. Algo que cuando él lo lea, lo toque en lo profundo. Después, lo más importante, observa. Sin ansiedad. Sin expectativas. Solo observa. ¿Cambió su forma de responder? ¿Volvió con una frase extraña? ¿Se notó más emocional, más abierto, más presente? ¿Te hizo una pregunta fuera de contexto? Todo eso son señales. Señales de que tu palabra activó algo más allá de lo racional. Y si eso sucede, quiero que vengas a los comentarios y lo compartas. Porque tu experiencia puede iluminar a otra mujer que está en el mismo punto de duda, que necesita confirmar que esto es real. Que las palabras bien usadas, desde el self, sí tienen poder. No poder para controlar, sino poder para tocar, para dejar huella, para conectar con lo que no se dice, pero se queda. Si este vídeo te dio claridad, haz clic en me gusta ahora. Así ayudas a que este mensaje llegue a más mujeres que también merecen amar con conciencia. Si aún no estás suscrita, suscríbete ya y activa la campanita, porque cada semana compartimos herramientas emocionales y enseñanzas de Jung aplicadas a la vida real, al amor propio y a las relaciones profundas. Y comparte este vídeo con esa amiga que lo necesita. Esa que cree que lo perdió todo, cuando en realidad solo necesita aprender a comunicarse desde su poder. Recuerda, cuando hablas desde tu sombra, buscas amor. Pero cuando hablas desde tu luz, lo emanas. Y cuando eso pasa, ya no eres solo recordada. Te vuelves inolvidable. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides. Elige tu palabra. Escríbela. Siémbrala. Y observa. Te espero en los comentarios.